todas las soluciones de los problemas árabes, pero ¿no cree que esta crisis concreta del Golfo lo que ha hecho es desunir, distanciar al mundo árabe? Y respectivamente de esa descripción o esa interpretación negativa de la situación del mundo árabe que usted menciona, es la que quieren promover los Estados Unidos y aquellos que les ayudan para desempeñar el papel de gendarme internacional. ¿Quién y qué facultan a los Estados Unidos para inmiscuirse en los asuntos árabes? Ustedes, los españoles, son entre los occidentales los que mejor pueden comprender a los árabes, o por lo menos así nosotros lo creemos. Lo creemos así debido a razones que usted y yo conocemos perfectamente. Ustedes saben que los árabes constituyen una sola nación, que siempre, a lo largo de la historia, ha estado presente como tal. Luego vino el colonialismo, que los dispersó y fragmentó esta nación, lo mismo que fragmentó a nuestro país, Irak. Todo el mundo sabe que Kuwait forma parte de Irak. Hasta ahí nada más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso en Corolario Mediático. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra segunda parte del evento de hoy, que estamos viendo Irán, y quisimos iniciar con esa parte de la entrevista a Saddam Hussein en relación a lo que estaba pasando en el Golfo Pérsico antes de los problemas que tuvo con una coalición. Entonces, como les había comentado anteriormente, vinculado al video anterior, vamos a ver específicamente la guerra del Golfo. ¿Sí? Entonces, así iniciamos y acompáñenme a ver cómo se dan los hechos. Ok, vamos a nuestra diapositiva. Conflicto con Irak. Contexto detallado desde 1980. Khomeini insta a los kurdos y chiíes que se rebelen contra Saddam en Irak, generando un conflicto. La ejecución de 94 chiíes. Como represalia, se producen los atentados del partido Al-Dawa, donde se probó la incursión de agentes iraníes, concluyendo en la ejecución de su dirigente Al-Sadr y 30.000 chiíes expulsados de Irak. Cuando regresa, cuando toma Khomeini el poder, decide levantarse contra los gobiernos opositores y precisamente es a Saddam Hussein a quien decide derrocar o digamos que quitar la opresión. Es ahí en donde Khomeini insta a los kurdos que tienen una zona ahí en Irak, que ya la hemos visto cuando vimos el programa de Siria, en donde ahí ellos se levantan instados por Khomeini y Saddam Hussein no tiene piedad con ellos, se hace ahí un conflicto entre todos, entre las dos partes, y asesinan al-Sadr, que era ahora sí que la persona que venía con los kurdos, y además los expulsa a la gente que piensa como los chiíes. Hay una división ahí en el Islam, entre los chiíes y los sunís. Entonces expulsa a los chiíes. Saddam reunió a militares del Shah recién depuesto, dándoles información de la debilidad militar del país persa. Asimismo, sondeó a otras naciones árabes para un posible apoyo sobre un ataque a Irán. Entonces, Saddam, recién que habían depuesto al Shah,
a sus militares, los llama para que le digan las debilidades y además empieza a ver entre los países aledaños con quiénes lo pueden ayudar. Miren, les voy a pasar quiénes son los países árabes, entre los que también, pues, digamos que empezó a ver si le ayudaban. Miren, esto es nuestra zona de estudio, Irak, ¿sí? Entonces, Irán está aquí. Entonces, estos son los países árabes, ¿sí? Son los que hablan árabe, prácticamente. O sea, la idea es, de los árabes, pues es un idioma. Entonces, ahí tenemos con quienes estuvo sondeando a ver si alguien de ellos tenía problemas o quería ayudarlo a invadir Irán. Después de esta situación, él pensó que quizá podría darse esta opción. Saddam lanza una ofensiva en 1980, pero por el amplio territorio iraní, estos pudieron sobrevivir para un inmediato contraataque. O sea, esto fue rapidísimo. Cuando sucede la primera situación con los kurdos, empieza a hacer un sondeo y se le va encima a Irán. Irak atacó por tierra, por Kirkuk, ubicada al norte. Además, por el lado sur, buscando un levantamiento de su propia gente en Abadán, pero no pudieron avanzar, así que solicitaron conversaciones para dialogar. Khomeini no las aceptó, dando lugar a un contraataque en 1981, recuperando las provincias perdidas. Entonces, vamos a ver rápidamente dónde está esta zona de Kirkuk, por donde se supone que entran, ¿sí? A ver, vamos a... voy a poner... Mira, este es Kirkuk y este es Irak. Entonces, Irak pretende entrar, digamos, por el norte, por aquí, en Kirkuk, y también pretende entrar por el sur. Este es Irán, este es Irak. Entonces, entra por acá y entra por el sur, ¿sí? Irak entra por los dos lados, ¿sí? Entonces, vámonos de regreso. Al reconocer esto, perdón, pero no pudieron avanzar. Ok, en la parte inferior, en el sur, Irak buscaba que la gente que estuviera en contra de Khomeini se le volteara, pero no pudieron avanzar. Entonces, ya que habían tomado, otra vez regresó, ahora sí que lo perdido para Irán. Al reconocer esto, Saddam lanzó gas mostaza desde aviones, pero el clima los hizo llegar a zona iraquí. Es cuando Arabia Saudí, con otros países del Golfo y veladamente algunos países europeos, apoyaron con créditos y donaciones a Saddam. No obstante, este no tenía producción, dependía cada vez más de dichos subsidios. A 7 años de la guerra, en 1987, su deuda ascendía a 50,000 millones de dólares e Irán tomando Basora. ¿Sí? Es lo que sucedió con lo de los aviones fue muy delicado. Eso ya posteriormente pasó a cuestiones del futuro, de que ese tipo de acciones dentro de la guerra no son posibles, aunque pues se les regresó. Vamos a ver un mapa, ¿sí? Ya los veíamos de regreso a los iraníes, ya que habían sido atacados. Ahora esta zona está al sur, miren, en Basora. O sea, endeudado Irak, el gas mostaza que lanzaron, se les vino también, y encima Irán ya había tomado Basora.
Entonces, era un momento muy complicado el que tenía Saddam. Los kurdos avanzaban al norte, apoyados por algunos pueblos iraquíes. Al-Abja, Saddam decide usar gas mostaza contra su propio pueblo. Esta era la segunda vez que iban a utilizar gas mostaza, porque los kurdos atacan por el norte, pero los kurdos se supone que vivían en el norte de Irak. Entonces, por eso se considera que les aventó gas mostaza a su propio pueblo. Primero lo echó al sur, por donde estaba Basora, y después lo echa en el norte. Armas prohibidas por resolución de la ONU en 1980. Aprovechando para ganar terreno de Basora, por una parte, y aquí ya empezó a empujar un poco. Khomeini acepta negociar la paz en 1988. Ambos países con deudas gigantes. Irak debía a los países árabes, entre estos Kuwait, al cual luego de firmar la paz puede invadir por su gran riqueza. Miren, vamos a ver aquí la zona kurda. Le llaman el Kurdistán, que ellos se supone que en tiempos antiguos era suyo, y ya con la edad contemporánea, con el colonialismo, les quitaron su lugar. Entonces ellos viven entre Irán, Turquía, Siria, Irak, pero ellos están solicitando pues tener su lugar aquí. Entonces estos, obviamente, al quererse independizar de Irak, pues se le van, luego cuando hay oportunidad, pues quieren derrocarlos para que les den su propia independencia. Y es ahí donde están a veces los conflictos contra los kurdos. Siempre, ahorita que están los problemas ahí en Oriente, pues ahí siempre hay conflicto. En relación a los kurdos, me gustaría compartirles un documento en relación a la cuestión del gas mostaza, que les digo que fue muy, muy delicado lo que hizo Saddam, que fue una de las cuestiones que lo señalaron y que lo van a perseguir históricamente, y que sería bueno que también lo tomen en cuenta en esta clase. Dice: kurdos de Irak conmemoran devastador ataque químico del régimen de Saddam. Esto es de Swiss Info. Nos dice, esto fue, bueno, pues en 2019, no importa eso. Kurdos iraquíes desfilan en un cementerio de la localidad de Al-Ahba, en el norte de Irak, el 16 de marzo. Y justo ahí, si no mal recuerdo, ahí se dieron algunos enfrentamientos, ¿no? Bueno, aquí tenemos Kirkuk, ¿sí? Pero aquí también, aquí está Al-Abha, miren. Aquí es donde se da el asunto del gas mostaza que les lanza Saddam. ¿Qué nos dice el documento? Cientos de kurdos iraquíes conmemoraron este sábado en Al-Abha, en el norte del país, el devastador ataque con armas químicas que causó unos 5.000 muertos en 1988 y que ordenó el entonces líder Saddam Hussein. La masacre de Al-Abha es considerada el peor ataque con armas químicas contra la población civil de la historia. Familiares de víctimas desfilaron con fotos para recordar el ataque, el del 16 de marzo de 1988. Ese día, la aviación iraquí bombardeó la ciudad durante 5 horas con una mortal mezcla de gases tóxicos, entre ellos gas mostaza, según los expertos. El ataque era represalia por el apoyo que los peshmergas, combatientes kurdos, presentaron al ejército iraní en la sangrienta guerra que opuso a Bagdad contra Teherán entre 1980 y 1998. La mayoría de muertos fueron mujeres y niños. La ciudad cuenta actualmente con 200,000 habitantes. 31 años después, las autoridades locales siguen esperando algún tipo de indemnización y de tratamientos específicos para las numerosas personas que aún sufren problemas respiratorios relacionados con ese ataque. El gobierno kurdo, las autoridades centrales iraquíes y la comunidad internacional tienen una deuda con Al-Abha, declaró el gobernador de la provincia Asad Tawif. El sobrino y principal esbirro de Saddam Hussein, el general Ali Hassan,
apodado Ali el Químico, fue colgado en 2010 tras un juicio, principalmente a causa de la masacre de Halabja. Saddam Hussein había sido ahorcado en 2006. Pues sí, ahí tienen entonces cómo las situaciones del pasado también las van siguiendo, si no se portan bien y si realizan incluso en actos de guerra, rebasan esos límites. También aprovecho para mostrarles dónde se encuentra Kuwait, seguramente ya lo saben, pero aprovechamos ya que lo señalamos o lo mencionamos para que vean, aquí es donde se le hizo ventajoso en el video que iniciamos. Él también dice que Kuwait le pertenece a Irak, ya lo iremos tomando, pero miren, es su única salida al Golfo Pérsico. Entonces también eso es lo que él comentaba, que era un abuso. Pero en fin, eso ya es distinto, ¿no? Ya es cuestión de que se pongan de acuerdo. Lo vamos a ir tocando de a poco. Ya, entonces entramos a la guerra del Golfo. Entonces, ahí cada quien, digamos, se va con su golpe, se ponen de acuerdo a las dos partes, digamos que los dos renuncian a seguir luchando, y ahí se termina la guerra entre Irán e Irak, ¿sí? Lo que tiene repercusiones en el futuro, que es en la guerra del Golfo, que es justo la que vamos a continuar narrando en este mismo video, para aprovechar que estamos ya con Saddam Hussein. Ya vimos que ahí ya no se mete Irán, ¿sí? Irán ya, digamos que se puede considerar un empate. ¿Por qué? Porque no hubo una diferencia en la división de los países, ¿sí? Entonces, se regresaron los suyos, se lastimaron y demás. Entonces, ya no hubo problemas entre ellos. Entonces, me voy a seguir con la guerra del Golfo, ¿vale? Saddam quedó muy endeudado. Los países prestamistas de la guerra contra Irán, en vista de que notaron que iba a costarles cobrarle, decidieron producir más petróleo, generando una baja en su precio, llegando hasta $7 por barril. La gente iraquí pensaba que la bonanza vendría después de la guerra, pues les dijeron que habían ganado, pero en finanzas era todo lo contrario. Debido a la inflación, comenzó el descontento social. Mantenía al mayor ejército de Medio Oriente, 1 millón de soldados, más autos de combate que Estados Unidos y Rusia juntos. Como Siria recién había hecho de Líbano, lo tomó como ejemplo. ¿Sí? Ahí ya veíamos que empezaban a dividir y a liberar las colonias. Irak siempre vio a Kuwait como suyo, pues pertenecía al Imperio Otomano, pero los ingleses habían apoyado su independencia en 1914. Los dirigentes, a regañadientes y prebendas, reconocieron su libertad como protectorado británico. ¿Sí? O sea, los presidentes de Irak anteriores sí tuvieron ingresos y quisieron tomar Kuwait, que ya vimos dónde está, pero siempre los detuvieron y encima traían un protectorado británico que además, como tenía la India, necesitaba ese comercio. Saddam comenzó a pedir algo a cambio de su guerra. Acuérdense que él pelea durante todo este tiempo, ¿sí? Durante 10 años, ¿sí? 10 años, y obviamente quedó muy disminuido en finanzas y él quiso meterles la idea que una guerra panárabe contra Irán, que eran islámicos,
Entonces, esa era como que su idea, pero en realidad los demás países lo que hicieron fue darle dinero. No se metieron tan a fondo, pero sí le dieron dinero. ¿Sí? Saddam comenzó a pedir algo a cambio de su guerra. A Kuwait le pedía que le permitiera los pozos de esa zona. Kuwait fue uno de los que le prestó dinero. Pensó que lo que lo limitaba para atacar era un contraataque occidental. Así que inició una campaña propagandística de odio contra estos. Y vean cómo el video también, el que les puse al principio, va encaminado hacia el antioccidentalismo. Él pensaba que poniendo en contra lo occidental a lo árabe, los árabes lo apoyarían en caso de que él ataque y sea contrarrestado por los países occidentales. Ya estaba creada la ONU, incluyendo a Israel dentro del mundo árabe en 1990, como les digo, durante el Consejo de Cooperación Árabe. Saddam le exigió las dos islas a Kuwait, Warba y Bubiyán, una indemnización y la eliminación de su deuda. Nadie reaccionó ante este hecho de exigirle estas cuestiones por indemnización de la guerra, por haberlo hecho. Nadie dijo nada, nadie hizo nada. Las islas son estas, miren, se las voy a mostrar. ¿Dónde están las islas que se supone Bubiyán y Warba? Están aquí arriba, ¿sí? O sea, Irak está aquí. Este es Kuwait, ¿sí? Aquí dice Kuwait. Entonces, no tiene entrada al Golfo Pérsico más que por este cachito, Irak. Entonces, él lo que quiere, pues, es, aunque sea estas islas, ¿no? Que por lo menos se las devuelvan. Vamos al documento. Luego pidió autorización para construir un oleoducto desde Kuwait al Chad al-Arab, que fue concedido. Puso escuelas, ciudades y aeropuertos alrededor. Fíjense, todavía Kuwait, buena onda, le dice, bueno, pues, órale, vamos a hacer un oleoducto desde ahí, y a Saddam le estaba echando el ojo para tener como que el pretexto, ¿no? De acercarse, de ver cómo le hacía, porque primero como que lo trata mal, ¿no? A la gente de Kuwait. Y después le dice, bueno, ya que no me lo vas a dar, pues vamos a hacer ahí un oleoducto para que por ahí pase mi gas desde el Golfo Pérsico, yo tengo problemas económicos, etc. Se lo concedieron, ¿sí? Siguió el precio bajo del petróleo. Acuérdense que se supone que todo el mundo empezó, como sabían que no les iban a pagar, pues todo el mundo hizo petróleo y es donde cayó muchísimo el precio. Y por un desacuerdo interno, Saddam envía tropas a la frontera con Kuwait. Lograron subir el precio del crudo. El mandatario de Egipto y el presidente de la Liga Árabe, en una visita, les aseguró que no invadiría. Entonces, la gente pensó, ya que Saddam envió las tropas, la gente pensó, los de ahí de Medio Oriente pensaron, bueno, a lo mejor lo que busca Saddam es que se suba el precio del crudo, entonces vamos a dejar de producir, que suba un poco y ya este señor se va a relajar. ¿Sí? Miren, les voy a enseñar otra fotografía en donde, miren, en donde vamos a ver en dónde pasaba en teoría el gasoducto o dónde se tenía pensado que fuera el gasoducto. Este es Irak, ¿sí? Este es el Éufrates, ¿sí? Y aquí el Golfo Pérsico, y aquí pasaría el gasoducto, ¿no? Chat al-Arab, ¿sí? Esto obviamente es sobre Irak, y esto pues pasaba por Kuwait. Entonces voy a dejar de compartir, voy al documento para seguir narrando.
La embajadora norteamericana April Gaspi en Irak pudo entrevistarse con Saddam y advertirle que Bush tenía preocupación de su acercamiento militar hacia Kuwait, pero al parecer no fue tan convincente. Miren, vamos a conocer a la señorita Abril Gaspi. Esta reunión que tuvieron es muy famosa porque ella fue enviada desde la Embajada de Estados Unidos para decirle a Saddam Hussein pues, que ya tenían ahí algo de conocimiento de lo que estaba haciendo, que por qué acercaba tropas, que por favor lo haga que desista. Y él, muy orondo, le dijo, no, no hay problema. A él y a todos los demás les decía que no, que él no había problema, que él no iba a atacar Kuwait. Muy bien, voy al documento. Hubo otra reunión en Jeddah, promovida por Arabia Saudí, pero Saddam siguió pidiendo lo mismo a Kuwait. 24 horas, Irak comenzaba su invasión y a los 3 días ya era suyo. Hussein, digamos que esa fue así como que un desglose, ¿no? Pero vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Hussein había sopesado que quizá Estados Unidos no entraría por su falla en Vietnam, pero recién Bush se arrogaba el derecho a invadir cuando vieran sus intereses estar en juego. Pues los soviéticos, cuando quizás algún líder regional querría tomar su lugar. O sea, más bien, pues los soviéticos habían caído. Los soviéticos habían caído y quizá algún líder regional querría tomar su lugar. Los militares que estuvieron en Vietnam solicitan apoyo político y mediático antes de todo. A ver, aquí son varias ideas. Miren, Bush en la ONU le dicen que sí puede invadir, ¿sí? Pero siempre y cuando sus intereses estén en juego, ¿no? Eso creo que ya lo sabemos. Ahora, ojo, Saddam Hussein pensó que si los soviéticos recién habían caído, ¿quién iba a dominar la zona soviética? Y Estados Unidos también lo veía. Entonces pensó Saddam que quizá él podría tener ese liderazgo, ¿sí? Y eso se refiere a lo del líder regional. Y también lo sabían los Estados Unidos. Los militares que estuvieron en Vietnam, entonces, solicitan apoyo político y mediático antes de todo. Crearon la ley Goldwater, que le daba, entre otras cosas, la posibilidad al director de la Junta de Jefes de Estado ser secretario de Defensa para el empleo de las Fuerzas Armadas, puesto que fue ocupado por primera vez por el general Colin Powell. Su doctrina, los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, con el uso de fuerzas terrestres y un amplio apoyo público. Fíjense, aquí es donde empieza el asunto del aprendizaje de Vietnam. Y por eso qué bueno que ya lo vimos antes. Y si no lo han visto, les recomiendo que vayan y acabando este video también o repitan el video de Vietnam, porque una de las cuestiones que hizo que perdiera Estados Unidos Vietnam, a pesar de ser el mejor momento, que cuando atacan en el día Tet, los vietnamíes, fíjense, las imágenes de esa situación llegaron a Occidente y fue lo que le costó a Estados Unidos que la sociedad le empezara a urgir que se regrese. El aprendizaje de esa gente, de esos militares, aquí ya se ve, digamos, perfeccionado ese asunto porque la idea era que primero, antes de tener una entrada a algún lugar, deberían tener el apoyo mediático. Sin apoyo mediático no iban a entrar, ¿sí? A lo cual entonces hicieron la ley Goldwater
en el que el secretario, fíjense, no nada más era eso, el secretario de Defensa también tenía el uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero lo ocupaba el general Colin Powell, y justo la doctrina, así se denomina, la doctrina que él acuñó con base a la experiencia de Vietnam, dice: los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, los intereses es la defensa, con el uso de fuerzas terrestres, 2, y un amplio apoyo público. Les voy a poner la foto del militar Powell. Aquí está cuando era militar y después cuando ya se hizo secretario de Defensa. Él fue el primero en ocupar ese puesto bajo la ley Goldwater. Voy al documento. Debido a la guerra armamentística entre la URSS y Estados Unidos, estos últimos contaban con el mejor armamento del momento en 1990. También Irak gozaba de dicha capacidad en Medio Oriente. ¿Sí? Acuérdense que esta Guerra Fría que se mantuvo después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia generaba que crearan armamento. Entonces, cuando Rusia se cae, pues Estados Unidos se queda con la mejor plataforma de armas, por supuesto. Entonces, por una parte, ellos eran los mejor armados. Y por otra parte, Saddam también tenía el mejor armamento de esa época en Medio Oriente. Ojo, hay que ver, no lo tengo tan claro, si hay quien dice que Estados Unidos era quien le vendía armas en un principio a Saddam Hussein o fueron los rusos. En todo caso, la conclusión es que ellos también eran el principal eh, poder bélico en Medio Oriente. Bush habló con Thatcher. Ella lo convenció de proteger a Arabia Saudí. Debía expulsar a Saddam de Kuwait. Powell no deseaba el ataque, pues la gente no apoyaría un golpe en el desierto. Cheney habló con los saudíes, pidiéndoles permitir en su país un despliegue militar, aceptando. Asimismo, invitó a una coalición internacional en la cual estuvo Egipto y Siria. Por su parte, Israel solicitó protección antimisiles. ¿Sí? Aquí es sumamente interesante porque Bush todavía estaba indeciso en entrar a la guerra, no sabía si atacar, pero obviamente estaban sondeando, así como lo hizo Saddam en su momento, sondear a los países árabes. Aquí también estuvo viendo Bush si entraba, entonces, pero ojo, esto todavía estaba en donde acerca milicias Saddam Hussein a Kuwait, todavía no ha atacado, ¿sí? Pero ya lo estaban viendo, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos ya lo estaban viendo. Entonces le preguntan a Thatcher: ¿tú cómo ves? Dice: no, pues sácalos, que lo saquen, ¿no? Y tienes que proteger a Arabia Saudí. Arabia Saudí está bajito, o sea, después de Kuwait sigue Arabia Saudí, ¿sí? Que también es un protectorado, ese sí es protectorado de Estados Unidos y toda la anglosfera, ¿sí? Ahora, Colin Powell, que decíamos ya de su doctrina de primero los medios de comunicación o con base a Vietnam, que necesitaban los medios de comunicación, él no quería que todavía entraran porque necesitaba todavía el apoyo de los medios de comunicación, porque decía: bueno, ¿y qué hacemos en el desierto? ¿No? Si antes no queríamos por la selva, ahora ¿qué hacemos en el desierto? Entonces deben de esperar, supongo yo, a que haya un control mediático más fuerte, como lo que pasó, por ejemplo, con las Torres Gemelas, de que sine qua non dicen: tenemos que ir a invadir al que nos lo hizo. O lo que sucedió en Siria, cuando Estados Unidos es llamado por Malinki
quien estaba gobernando Afganistán. Afganistán era. Ahorita les confirmo. Quien estaba gobernando Irak ya en 2017. 2014, cuando regresa a Estados Unidos a Irak, también es por petición, obviamente, y porque ya había ISIS, ya estaba aventando bombas por todos lados, lo que fue considerado la Tercera Guerra Mundial en algunos espacios de análisis, ¿no? Porque hubieron 80 países que lucharon contra ISIS, que ahorita ya vemos que también está renaciendo, el ISIS-K. Pero ahorita eso no es tema, nada más es ahorita el asunto de que Estados Unidos solicita que los medios de comunicación estén a su favor, el poder mediático, para que no les pase la presión que les estaba pasando en Vietnam, lo cual hace que también los países alarguen estratégicamente para que se cansen, ¿no? Y los medios de comunicación o la sociedad les diga ya regrésense, ¿no? No tiene caso que estén ahí. Ok. De ahí Estados Unidos, además de hablar con Thatcher, invitó a una coalición internacional, ¿no? Estuvo Egipto y Siria. Ok, eso ya lo vimos, aunque entró obviamente a través de la ONU, que ese es un asunto que es delicado. Miren, la ONU le da a los 5 grandes, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, la salvaguardia de intervenir en nombre de la comunidad internacional en momentos de crisis. ¿Ya vieron? O sea, son estos 5 países los que, a través del derecho que les arroga la ONU, pueden invadir a otros países, ¿no? O sea, son como son los países fundantes, tienen ese derecho. La dirección estratégica de las fuerzas de la ONU serían los jefes de Estado Mayor de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aquí están recordando la época en que fue creada la ONU y cuáles eran las características que debía llevar la directriz de un contraataque militar hacia algún país. Entonces, hay un consejo, tendría que haber un consejo en el que cada uno de los 5 miembros fundadores permanentes tenían que estar en este consejo. La ONU asume la responsabilidad de gendarme internacional. Aquí es donde ahora sí que la puerca tuerce el rabo, porque si la ONU se arroga o le proporcionan después de la Segunda Guerra Mundial ser el gendarme del mundo, ¿por qué uno de estos países puede dirigir un ataque contra otro? En todo caso, tiene que ser el propio Consejo con su grupo militar los que van a tener que invadir o realizar actividades militares, ¿sí? No un país en específico. La ONU perdió validez como motor de paz por el uso de la fuerza en caso de legítima defensa. Como estaban los líderes regionales de la ONU, se autoprotegían. Por eso regresaron al sistema de alianzas. Y eso es lo mismo que les digo. O sea, estaban los 5 fuertes, entonces cuando les tocaba votar por uno de los países que sus aliados habían invadido o habían hecho un conflicto, pues quedaban empate o no hacían nada, o lo vetaban, y total que no se hacía nada y los ataques entre los países se continuaban dando. O sea, perdió su eficacia la creación de este Consejo de la ONU. Entonces se regresó al sistema de alianzas, que fue el que vino a dar a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que eso viene desde los imperios, desde que se crearon, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial es el vivo ejemplo de que si te metes con él, te metes conmigo, y es como peleas de pandillas, y entonces todos se agarran contra todos, pero como la ONU, a través de su modelo
no pudo funcionar, pues otra vez continuó de la misma forma. Y así sigue, ¿eh? Existe el derecho de misiones armadas en el extranjero para proteger a connacionales y a otra que puedan desencadenarse intervenciones armadas por causa de humanidad en favor de la población de un Estado que su propio gobierno extermina o atormenta. Fíjense, aquí es bien interesante porque además de que pueden intervenir, o sea, la manera en que puede intervenir uno de estos 5 grandes es para proteger a sus connacionales. Además, ¿no? Además de proteger, ¿no? A la comunidad internacional, pueden entrar al extranjero para proteger a connacionales de ellos. Además, otra, pueden desencadenar intervenciones armadas por causas de humanidad, ¿sí? En favor de la población de un Estado que su propio gobierno extermina o atormenta. O sea, si ellos consideran que el gobierno de determinado país atormenta a una población, ellos tienen el derecho de invadirlo por humanidad, por causa de humanidad. ¿Sí? Esto es por derecho de la ONU. Entonces, es ahí lo delicado y por eso en ocasiones escuchamos mucho este estribillo de que no quieren que entre Estados Unidos con este argumento de la ayuda humanitaria, ¿sí? Pero en realidad lo que va a hacer es atacar y además esto puede desencadenar intervenciones, o sea, puede instar a una guerrilla y, por ejemplo, esa se menciona la guerrilla del Contra en Nicaragua. Precisamente comentan que con las armas que le vendió Estados Unidos a Irán, con ese mismo dinero fue y lo puso a los contras para que acabaran con el gobierno en Nicaragua. El 8 de agosto de 1990, Irak se anexiona a Kuwait. La ONU autoriza una coalición liderada por Estados Unidos para que Irak cumpla con las resoluciones del Consejo, por ende, retirarse de Kuwait, llamada Operación Tormenta del Desierto. Tal resolución deja precedente de que la ONU no lidera los ataques defensivos de naciones atacadas firmados después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ha generado críticas y retornado al viejo sistema de alianzas, que es un poquito lo que ya habíamos platicado, ¿no? Ese conflicto que tiene la ONU en sí misma de su propia creación, de que le deje el liderazgo, en vez de que ella lleve el liderazgo, lo lleva una de estos 5 grandes y lleva a las tropas, cuando en realidad debería ser al revés, el que debería de liderar sería la ONU y no un país en específico. Luego de la toma de Kuwait, que poca fuerza tuvo, Irak ya había acumulado tropas de tal magnitud que Arabia Saudí se sintió amenazada, como ya habíamos comentado. Cuando Estados Unidos generó una ruta de actividades para la defensa del Golfo Pérsico, calcularon 3 meses para Arabia Saudí y 7 meses para liberar Kuwait, lo cual les parecía una eternidad. Decidieron incorporar algunas naciones árabes. Imagínense, 7 meses para liberar a estos países, pues era muchísimo, ¿no? Habían calculado ese tiempo, entonces también decidieron acercarse a otras naciones para que también los apoyaran, a los mismos árabes, estos árabes que le habían prestado dinero a Saddam en su guerra contra Irán. Los ciudadanos saudíes pronto elevaron la queja a los mandos militares americanos por sentir que su tierra sagrada era profanada por la cultura occidental que consideraba inapropiada. Como llegaron ahí a poner sus bases militares para efectos de combatir a Saddam, esto fue, fíjense, una semana antes. Esto no fue directamente en la reyerta, sino fue antes de que pelearan, ¿sí? Entonces, esto lo estuvieron programando durante mucho tiempo. Entonces, ya se ponen de acuerdo, pero se habían molestado un poco los ciudadanos
saudí-árabes por la diferencia de culturas, ¿no? Los precios del armamento subieron rápidamente. A Egipto, Estados Unidos le condonó su deuda. Algunos países árabes y privados apoyaron con dinero porque no alcanzaba, o sabieron que era muchísimo dinero lo que había que invertir, y también le tuvieron que entrar también algunos privados, ¿no? Gente con dinero, no sé qué tipo de privados sean, pero pues, si no es el banco, ¿a quién le puede alcanzar, ¿no? Saddam sabía que no podría ganar abiertamente a la coalición, pero su experiencia contra Irán le permitió reconocer que defensivamente lo lograría, como le pasó a Estados Unidos en Vietnam, en que una guerra prolongada causaría bajas importantes a Occidente, aunque solo lograra un empate y la condonación de su deuda. Aquí otra vez nos aparece Vietnam. Qué bueno que lo estudiamos antes, en serio, y si no, espero que también lo revisen, porque mucho de lo que también utilizaban en ese entonces para combatir a Estados Unidos era lo que le había pasado allá. Se le dio un ultimátum a Saddam para el 17 de enero del 1991. Inició la contienda bombardeando Bagdad. La contienda duró 2 semanas. Aquí vamos les quiero enseñar una foto de en dónde empezaron a bombardear los aliados, o más bien pues en dónde está Bagdad. Miren, aquí está en el mero centro, y ellos estaban por acá. ¿Sí? Aquí está el Golfo Pérsico. Entonces, en la coalición llegó a bombardear a Bagdad, un poquito antes, ¿no? Vamos a nuestra diapositiva. Al día siguiente se declaraba que la coalición tenía la supremacía aérea absoluta. Entonces, por arriba ya podían pasar sin problema, no les iban a disparar. Irak lanzó misiles sobre Arabia Saudí y sobre Israel. Su objetivo era dividir su alianza árabe al entrar a la guerra a Israel, pues son enemigos. Estados Unidos los incitó diplomáticamente a no entrar en la contienda. Ubicaron baterías antimisiles para protegerlos. O sea, como tenían problemas o tienen problemas los árabes con Israel, cuando Estados Unidos habló con Israel, le dijo, oye, entras también tú porque a ti te perjudica que Saddam sea de esta manera, vas a entrar, pero bajita el agua y nada más nos das dinero, y que no se enteren los árabes que también tienes problemas con ellos. Pero entonces Saddam, al momento de atacar a, a Israel, lo que quería hacer es que entrara Israel y los árabes se enojaran, y entonces o se dividían o se peleaban entre ellos porque no se llevan, ¿no? Inició el ataque por tierra de oeste a este, ¿sí? Cuando entra la coalición, entran hacia arriba, ¿no? Ahorita lo vemos. En su retirada, los iraquíes prendían fuego a los pozos petroleros, dejando una estela de humo en el Golfo Pérsico. Miren, vamos a ver dónde está ubicado Israel para que... Claro que pues ya lo hemos visto, el de Israel ya. Miren, este es Arabia Saudí. También nos sirve. Este es donde ellos se sentían presionados, estaban protegiendo a Arabia Saudí. Obviamente también a Kuwait, pero pues más, también veían que si seguía, pues se sigue Saddam y lo sacaba, ¿no? Para acá se sigue. Y acá está Israel, entonces de aquí empezó, miren qué cerca está Israel, ¿no? Bueno, ni tan cerca, pero bueno, desde Bagdad le tiran a Israel para efectos de que ellos también entren en la contienda. Obviamente Siria también les estaba ayudando, y Egipto, como ya vimos, ¿no?
Ahora, aquí hay otra foto de los pozos que iban prendiendo la gente de Saddam cuando se iban yendo de Kuwait. Empezaron a prender fuego a los pozos petroleros. Bueno, aquí tenemos la bandera norteamericana. Obviamente no es precisamente los de Saddam, sino nada más el ejemplo de cómo prendían los pozos petroleros. A ver, seguimos con nuestra... Ok, inició el ataque por tierra de oeste a este ya lo vimos. Y finalmente, los periodistas venían detrás con la entrada de los soldados de la coalición a Kuwait. Estos lo dieron como la victoria. Los iraquíes intentaban llegar a Basora, cruzando el río Éufrates. Para los historiadores, puede considerarse la guerra de los 5 días. ¿Sí? Entonces ellos empezaron a escapar ya hasta más arriba, hasta Bagdad, ya estaban los iraquíes. Las conversaciones de alto al fuego se celebraron el 3 de marzo, dando fin a la pelea. 60,000 prisioneros iraquíes. La anterior gesta le dio legitimidad a la coalición ante el mundo, pues habían actuado conforme a derecho, con una base de la opinión pública bien informado, clave en la era de la información. ¿Sí? Aquí termina nuestro estudio. Nada más hay como conclusión, aquí sí pudieron entrar con opinión pública, ¿no? Que eso es lo que buscaban. Y ojo, a partir de ahora, todas las guerras que se vean siempre van a estar precedidas por el flujo de información para que la gente no esté cuestionando por qué Estados Unidos está metida o por qué una coalición está metida. O sea, constantemente vamos a ser invadidos por información para que se justifique una invasión por parte de alguna coalición de la ONU. Y eso creo que ya nos queda claro, y si no, vayan poniéndole, y ya vieron por qué razón, ¿no? Y eso es cuando vemos que eso es parte de un sistema que utiliza todo esto, ¿no? La estructura en la que vivimos, para justificar que van a entrar en determinado lugar, lo van a hacer famoso, van a dar muestras de lo horrendo que es eso, precisamente más en esta época, porque si de por sí antes había medios de comunicación que estaban claustrados, ahora ya está abierto, ¿no? Como que a través de YouTube ya te puedes enterar de muchas cosas, de versiones alternativas, ¿sí? Y todo se da a conocer. Entonces, ellos van a justificar a través de los medios masivos eso, ¿no? Eso es importante que se tenga en cuenta. Creo que son de las certezas que nos pueden dar nuestros estudios. Y obviamente, la coalición que se genera, la coalición le da credibilidad ante el mundo, ¿no? Porque ahí todos se apoyaron, queda bien, y esta situación de Saddam le vino muy, muy bien al mundo occidental. Próximamente, tal vez, veamos la segunda, el por qué viene una segunda guerra contra Saddam, que es lo que le da la entrada ya a Irak, pero esto fue después de Afganistán. Pero sí, todavía continúan las luchas contra Saddam Hussein. Ahí nada más, digamos, hay un alto al fuego, le permiten que también se reconstruya, que entregue Kuwait, etcétera. De ahí todavía nos falta ver. Pero sí era importante darle seguimiento a la situación de Irán, de Irán, porque se une con lo de Irak, y no me gustó que se quedara tan vacía la historia. Obviamente ya nos mandó que tenemos que ahora estudiar la Segunda Guerra del Golfo, pero por lo menos ya tenemos otra perspectiva más para que podamos darle
una mayor interpretación a lo que está pasando allá afuera, que ese es principalmente el objetivo de estos estudios. Bueno, sin más, pues no me resta más que agradecerles. Espero que les haya gustado este segundo estudio. Y por favor, pues échenle like, envíenme comentarios a ver qué les está pareciendo la información. De repente uno nada más está ahí enviando información y tal vez ustedes también tengan algo que comentar. Con mucho gusto se lee. No olviden, si les gustó, compartirlo, a ver qué tal salió. Y estamos todavía trabajando en la manera en que se haga menos pesado, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho su atención, cuídense mucho, estamos en contacto. Hasta luego.